¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a tratar el tema de diagonalización. Para el tema de diagonalización es importante repasar algunos temas anteriores, como el de transformaciones lineales, el de bases y dimensión y el de representación de una transformación lineal en una matriz. Vamos a comenzar entonces con este tema de diagonalización. Para la parte de diagonalización vamos a definir tres conceptos que van a ser muy representativos en nuestro trabajo de diagonalización. El primero es un operador lineal, de manera muy sencilla. Es una transformación lineal. Es una transformación lineal T, tal que, y lo voy a poner aquí en grande, T va de B en B. Y eso es eso es un operador lineal. Es una transformación que va del espacio vectorial en el mismo espacio vectorial, ¿no? O sea, funciones que van del mismo conjunto al mismo conjunto que cumplen las propiedades de una transformación. A eso se le conoce como un operador lineal. Los operadores lineales son importantes porque hay toda una teoría de operadores lineales que precisamente hace muy extenso el estudio de la álgebra lineal. Otro concepto importante para nosotros va a ser el de eigenvalores y eigenvectores. Para esto vamos a considerar un operador lineal, ¿vale? Entonces, dentro del operador lineal que nosotros tenemos, consideremos un operador lineal T de B en B. Y ahora, para un elemento X en B y un elemento lambda en el campo, acuérdense que el campo lo estamos denotando con un F, vamos a tener una relación muy interesante. Ocurren casos, ¿sale? Ocurren casos en donde ocurre lo siguiente. Al aplicar T a X, nosotros sabemos que podríamos obtener pues cualquier cosa, ¿no? Lo que estamos haciendo dentro de las transformaciones lineales, vimos varios ejemplos que elegíamos un elemento del espacio vectorial y le aplicábamos T y nos daba algún elemento del espacio vectorial de llegada. En este caso, pues nos va a dar un elemento del mismo espacio B. Sin embargo, ocurren casos excepcionales. Ocurren casos en donde esto es igual a lo siguiente. Miren, voy a ponerlo por aquí, lo voy a cambiar así en algunos colores para hacerlo representativo, para que esto intente quedar más claro, ¿no? Decíamos, tenemos una transformación lineal. Ocurren casos en los cuales nosotros, al aplicarle la transformación a un elemento X, entonces esto da como resultado simplemente algún escalar por el mismo elemento X, ¿no? O sea, el mismo elemento X por un escalar. Entonces, cuando eso sucede, que no siempre pasa, no tiene por qué pasar para para todos los elementos del espacio vectorial, solamente pasa para algunos y en ocasiones a lo mejor no pasa para ninguno. Entonces aquí tenemos precisamente la relación que es importante para nosotros, la relación que se estudia. En este caso, este elemento X es al que vamos a conocer como eigenvector. Por eso el nombre, el de eigen, pues es el prefijo, pero el de vector. El otro, pues va a ser el eigenvalor. También son conocidos en la literatura como valor propio, valor característico o vector propio o vector característico. También los pueden encontrar así. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es un eigenvalor y qué es un eigenvector? Son elementos en el campo y en el espacio vectorial que cumplen esta relación. Es así de sencillo, ¿no? O sea, todos los elementos X cumplen, no, solamente algunos. Entonces, solamente algunos van a poder ser eigenvectores. Hay poquitos, una vez encontrando uno, vamos a ver que podemos encontrar muchísimos, ¿sale? O sea, se pueden encontrar muchísimos porque va a haber precisamente espacios vectoriales asociados a estos eigenvalores y estos eigenvectores. Entonces, teniendo un espacio vectorial, pues podemos ver que tenemos ya una infinidad de elementos ahí. Por eso es que tenemos esta relación. Por último, ¿qué es una matriz similar? Entonces, voy a ser muy concreto en esto. A es similar a B si existe
una matriz P tal que B lo podemos escribir como P a la menos 1 por A por P. En este caso, todas son consideradas como matrices cuadradas. Entonces, se da esta relación, esta definición de que A es similar a B si una matriz es la inversa de una por A por la matriz P. Entonces, esa es la relación que se debe de cumplir para decir que A es similar a B. Por eso, igual es un concepto abstracto, está extraño, es una definición solamente conceptual. Y en base a eso nos va a ser útil para dar la definición de cómo es que una matriz es diagonalizable. Entonces, este proceso de diagonalización en realidad lo podemos trabajar en dos partes. Como un operador diagonalizable y como una matriz diagonalizable. En el caso de un operador diagonalizable nos estamos refiriendo, acuérdense, a una transformación lineal. Entonces, en este caso vamos a considerar una transformación, un operador lineal, T de B en B. T es diagonalizable. ¿Sí? T es diagonalizable si existe una base beta para B. Beta lo voy a poner por aquí. X1, X2, Xn. Tal que ¿qué? O sea, ¿qué le vamos a pedir a esa base beta? Es una base muy particular. T aplicado a X1 sea igual a lambda 1 por X1. T aplicado a X2 sea igual a lambda 2 por X2. Y T aplicado a Xn sea igual a lambda n por Xn. Entonces esto implica que la representación matricial de la transformación en la base beta tendría la siguiente forma. Aquí estamos omitiendo una parte que es la parte de, usualmente las transformaciones lineales las vimos de la base beta a la base gamma. Eso era porque cada una correspondía al espacio vectorial. Entonces aquí estamos pensando que estamos haciendo una representación matricial donde vamos de la base beta y el resultado final lo escribimos como una combinación lineal de los mismos elementos de la base beta. ¿Por qué? Porque como estamos en el mismo espacio vectorial, entonces consideramos la misma base para el espacio de salida y para el espacio de llegada. Por supuesto, vimos nosotros ya algunos ejemplos donde sucedía eso, pero además podríamos tener diferentes bases. Pero bueno, el otro caso es este, y con eso cubrimos ya los casos, donde puedes ir de un espacio en el mismo espacio y además en ambos utilizar la misma base para hacer la representación matricial. En este caso, entonces, nosotros ya tenemos aquí aplicado a T los elementos de la base y vean que ya tenemos cuál es lo que nos resulta. Y recordando rápidamente la representación matricial, vemos que con esto ya podemos nosotros obtener cuál sería la matriz precisamente asociada a esta base beta. Y quedaría de la siguiente manera, como lambda 1 y muchos ceros, ¿no? Porque ese primer elemento nosotros lo escribimos como una combinación lineal de los mismos elementos de beta, en ese orden. Entonces sería lambda 1 por el x1 y todos los demás ceros, ¿no? El segundo sería 0, lambda 2 y todos los demás ceros. De esa manera se procede hasta nosotros obtener la última combinación lineal, que sería simplemente lambda n. Y entonces vean que el resultado final es una matriz diagonal. Y por eso el nombre de diagonalizable. Lo que nosotros queremos es que la representación de la transformación en alguna base dé como resultado una matriz diagonal. Y ese es el objetivo de la diagonalización en el caso de los operadores. Para el caso de las matrices o de las matrices diagonalizables es mucho más sencillo.
A es diagonalizable si existe una matriz D tal que A es similar a D. Por eso el concepto de similar de hace rato, ¿no? Si A es diagonalizable, si existe una matriz D que es diagonal, con D una matriz diagonal. Me faltó esa parte, pero aquí está. ¿Vale? Entonces, si A es similar a una matriz diagonal, entonces decimos que A es diagonalizable. Punto. Falta aquí la parte precisamente un poco más complicada, que es, bueno, ¿y cómo encontramos esa base? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para encontrar esa base para que el resultado de la representación en la transformación sea una matriz diagonal? Y precisamente ese es el tema que vamos a abarcar en los próximos 2 videos. Va a haber un video enfocado a ver cómo una matriz es diagonalizable, que va a ser el siguiente, y va a haber un video enfocado a cómo ver que un operador es diagonalizable. ¿Esto por qué? Es más corto el proceso de una matriz diagonalizable que el proceso de un operador diagonalizable. El proceso de un operador diagonalizable tiene los mismos pasos que los de una matriz diagonalizable y un par de pasos extra más. Entonces, esos los trataremos de manera más concreta en un par de videos siguientes. Entonces, hasta aquí queda la idea de cuál es el objetivo, ¿no? Recuérdense, llévense la idea de que el objetivo de los operadores diagonalizables o de las matrices diagonalizables es obtener matrices diagonales, ¿no? Que una matriz sea similar a una matriz diagonal o que la representación matricial de la transformación sea una matriz diagonal. ¿Por qué matrices diagonales? Bueno, las matrices diagonales son muy bondadosas para las operaciones. Esa es una de sus características por las cuales nos gustarían matrices diagonalizables. Incluso vean que la parte de escribir la representación matricial se vuelve muy sencilla con este tipo de bases, ¿no? Entonces, todo eso es muy útil a la hora de operar. Bueno, entonces vamos a dejar este video por aquí y continuamos con el video de matrices diagonalizables. Gracias.